con claridad. Para poder desarrollar este tema hay que ver los antecedentes. Y los antecedentes nos remiten casi a la década de los 50, cómo es la realidad social de nuestras comunidades del interior, qué oportunidades tenían para la educación, el acceso al agua, la educación, a una alimentación sana. Y de ahí, con el plan Veragua, un plan que ya viene impregnado un poco también con la experiencia de la reunión en Brasil, de los obispos en Brasil, que luego se matiza con el Concilio Vaticano II y después Medellín. Hay una iniciativa que es la antesala al trabajo que va a asumir Héctor Gallego en Santa Fe, en esa parroquia donde es el párroco residente. Cuando él hace la entrevista a Radio Hogar, él nos da un pantallazo con mucho detalle de la realidad, producto que en el 1967 se había hecho un estudio de la realidad antes de Medellín. Y así que cuando se confronta esa realidad con el querer de la iglesia en Medellín, el Concilio Vaticano y lo que ya se había discernido en el 50 y algo en Brasil, se impulsa un proceso donde hay un cambio de paradigma en la realidad eclesial y en la propuesta de la pastoral que asume el padre Héctor Gallego, que también con la colaboración del difunto Monseñor Alejandro Vázquez Pinto, ya habían venido dando unos pasos anteriores que permite este culmen y este cambio de paradigma donde se empodera a los campesinos, se le organiza, se le educa en torno a la palabra de Dios para que reconozcan su dignidad de hijo de Dios, reconociendo su dignidad de hijo de Dios, que era bien arriesgado, pudieran desafiar el sistema, pero buscando una mejor condición de vida. Los salarios redundaban en 25 y en 50 centavos. Las jornadas eran de 12 horas. Los costos en las tiendas de los comerciantes no le permitían al campesinado satisfacer sus necesidades, ni tener una proyección para un desarrollo pleno. Esa es la realidad que se encuentra Héctor Gallego, y en la organización de los campesinos le da la oportunidad que de la palabra de Dios descubra ese camino de liberación con acciones concretas a través del cooperativismo. Incluso hacían el análisis. ¿Qué conviene sembrar? Si sembraban arroz, producir el arroz y ponerlo a la venta no le daba ganancia, sino que estudiaron y se dieron cuenta que los frijoles daban más ganancia que el arroz por el costo de todos los insumos que tenían. Pero también se preocupó por la educación del pueblo. Pero lo sorprendente y que hay que acotar cómo esa comunidad de 7,000 habitantes, donde la mayoría estaba sumida en la pobreza extrema, hace ese cambio de paradigma y asume un paradigma nuevo que permite un desarrollo, y que en el desarrollo, ya para 1968, la cooperativa de campesinos, de la Esperanza del Campesino, tiene una ganancia de 55,000 balboas en un año. Quiere decir que los campesinos de su realidad asumieron la palabra de Dios, esa palabra la hicieron vida con el trabajo. Los estudiantes de la universidad fueron allá, varios movimientos. Héctor vino a San Miguelito también y se quedó en San Miguelito unos días. Y esa experiencia de la comunidad eclesial de base, esa experiencia de organización y reunirse una vez al mes en la Eucaristía, levantaba sospechas. Los terratenientes que tenían una mano de obra barata, regalada, al ver que estos se organizaron y ya no contaban con esa mano de obra, empezaron a sentir incomodidad. Y esa incomodidad la empezaron a manifestar abiertamente, porque antes de la desaparición de Héctor, incluso hay violencia con Monseñor Vázquez Pinto, lo golpean por la fiesta, porque padre Gallego había enseñado que las fiestas religiosas no se pueden mezclar con la fiesta de calle. Y sabemos que en nuestro pueblo
hasta el día de hoy hay quien beneficia y lucra con las fiestas patronales de los pueblos. Eso es una realidad. Pero ahí los campesinos tomaron conciencia de ello. Y como tomaron conciencia, uno fue y se la balanzó a Monseñor Vázquez Pinto. La quema del rancho, unos días antes de la desaparición, las amenazas y la propia desaparición corresponde a una lógica del poder de esos tiempos y que hoy se mantiene, la intimidación. Primero te golpeo, te maltrato, te secuestro, uso los mecanismos legales manipulados para meterte preso por varias acusaciones falsas, pero después te suelto, pero es una forma de intimidar no solo al líder, sino al conglomerado de campesinos que se mantuvieron firmes y que fueron aprendiendo de la palabra de Dios su dignidad de hijo de Dios. Fueron compartiendo su experiencia con otros grupos humanos. Y en el contexto internacional, la Guerra Fría, la experiencia de Colombia, de movimiento guerrillero, y él que era colombiano, ya las autoridades le ponían un sesgo de comunista, porque no entendía que era un proceso que venía con el pueblo, desde el pueblo, y que ellos mismos asumían los retos. Y la única arma que tenían, ¿cuál era? La palabra de Dios, el machete, el asadón y la capacidad de abrirse a la propuesta de asumir las riendas de su propio destino y cambiar una historia de opresión en una historia de liberación. Y todo el que lleve un proceso de liberación es atacado, injuriado, incluso desaparecido, asesinado. Ya el gancho se había prendido. Uno se dio cuenta y llamó al pueblo y apagaron. Pero de esa perspectiva, Héctor dice, si me desaparecen, usted continúe. Porque no era la persona. Está el ideal cristiano, como Cristo, de asumir la muerte por el bien de todos. Y de ese ideal, hoy, a 51 años, se han librado muchas luchas. Pero la comunidad de Santa Fe ha tenido un desarrollo. Todavía falta que esa lucha siga llegando a otros campesinos, no solo de Veragua, sino a nivel nacional. Ese mismo proceso que veíamos en Veragua con Héctor Gallego, que sentenció su desaparición, que dicen en todo lo que he ido estudiando, que lo que llenó la copa del vaso fue cuando quisieron expropiar a la señora Juana de su terreno. Ahí ya fue como la gota, porque era el estilo de lo que ejercían el poder. Te quitaban aún hasta el pedazo de tierra que tenía, y eso era para someterte a que tú siguieras en ese servicio de esclavitud y de cercenarte la posibilidad de adquirir un desarrollo pleno comunitario. Y este desarrollo comunitario tiene una dinámica. Esa dinámica es el evangelio, que libera a los pueblos, libera la conciencia y que le hace retomar al campesinado esa dignidad. Y por eso en estos 51 años han estado fieles recordando y no dejan morir la memoria de Héctor Gallego, y han surgido tiendas, supermercados, otras cooperativas a raíz de la luz de este proceso. Y quiero hoy tocar un tema, porque el proceso de San Miguelito es un proceso con padres extranjeros de allá de Estados Unidos, de Chicago, que es un proceso donde las autoridades, que hay un golpe de militares al principio la quieren sofocar con violencia, pero el general Torrijos después llega un día, se baja en el helicóptero y se reúne con el padre. Y el proceso llega al punto de crear el Distrito Especial de San Miguelito. Pero ¿qué va validando todo este proceso que lo están manejando de una manera más armónica? Era lo que pasó en Santa Fe de Veragua, lo que estaba pasando, que yo no lo entendía. Pero en esta ocasión el general baja y él mismo va a descubrir cómo ese proceso
se va llevando, e incluso cuando el general Torrijos propone los 505 representantes, es una copia de cómo estaba organizada la iglesia de Comunidad de Base de San Miguelito. Acá el manejo fue diferente. Al principio con represión, pero luego con el diálogo y comprender lo que estaba pasando. E incluso los primeros líderes de las juntas comunales de San Miguelito eran líderes eclesiásticos. Acá se manejó de otra manera. Con Héctor era una experiencia nueva. Estaba el fantasma del comunismo. Estaba el fantasma de que era colombiano y que a lo mejor venía a organizar a los campesinos para que se levantaran en las armas. Pero no era así. Porque había un corazón de pastor que tenía claro la visión de ser pastor de Cristo. Tenía clara la radiografía de las necesidades de su pueblo, de alfabetizarse, de tener mejor condición de vida, de luchar por agua potable, por superar la desnutrición de su pueblo. Entonces ese pastor que siente, no le importa si lo quieren desaparecer, porque desaparecen a la persona, pero la idea, el evangelio hecho vida, no lo pueden desaparecer. Y eso es una experiencia que Héctor nos legó a nosotros y que nosotros no le hemos sacado provecho. Hasta la propia experiencia de San Miguelito, que son experiencias iguales, porque parte de esa comunidad de base que se nutre de la palabra de Dios y que adquiere su dignidad y que va cambiando su forma de vivir paulatinamente en un proceso de liberación, en un proceso donde cada uno asume la rienda de su presente y de su futuro. De esa perspectiva, el trabajo que se ha hecho también en la comunidad de Chilibre está iluminado. Su genética es la experiencia de Héctor Gallego en Santa Fe. La experiencia del trabajo que queremos desarrollar en la comunidad de La Mañanita va bebiendo de esa savia que se va actualizando con la experiencia vivida en la iglesia y la experiencia de los pueblos latinoamericanos y de los documentos de las conferencias episcopales latinoamericanas y de las encíclicas de los papas, pero que hoy confluye con el Papa Francisco en una propuesta de iglesia en salida. Y ya esa experiencia de iglesia en salida había sido validada y aprobada por Héctor Gallego en la experiencia de encuentro con los campesinos en la comunidad de Santa Fe, esa iglesia en salida. Esa conversión pastoral que nos habla aparecido el Evangelio de la Alegría del Papa Francisco, ya se había vivido en Panamá en la experiencia de Santa Fe, que empezó en 1958 con la propuesta de Monseñor Alejandro Vázquez Pinto del cooperativismo, pero que con esto Gallego cumple esa experiencia del mayor con el dinamismo del joven que nos propone hoy el Papa Francisco, lo intergeneracional. ¿Y cómo esto intergeneracional va calando? Porque va surgiendo de abajo, va surgiendo de las propias personas que redescubren su dignidad de hijo de Dios y van cambiando paradigmas que en otros procesos históricos de otros pueblos han durado muchos años o hasta siglos, y acá se ve que ese proceso fue un proceso que se dio rápido, pero se dio rápido porque había un antecedente que le permitía y confluyeron muchas fuerzas especiales, el mismo dinamismo de la Iglesia Universal, la misma conferencia episcopal permiten ese crecimiento del capacitanado de Veragua que bebe de la compañía de un cura cercano, de un pastor con olor a oveja, que caminaba con su pueblo y que conocía sus necesidades y que no buscó su beneficio, sino buscó el beneficio del pueblo. Y cuando tú buscas el beneficio de la mayoría, tú corres el riesgo que te acusen de comunista, de cuadrado, tú corres el riesgo que te quieran desaparecer. De esa perspectiva, hoy, en la comunidad y la parroquia que presido, vamos buscando dar esos pasos para poder concretizar de los sectores
la experiencia del evangelio vivido, hecho vida, y la experiencia que rompe estructura con la pobreza, con la muerte espiritual, que le permite al hombre y a la mujer redescubrir su dignidad de hijo de Dios y le permite tener metas a alcanzar y que sientan que son realizables en la medida que nos organizamos y en la medida que tenemos una visión clara de la realidad de nuestras comunidades. De nuestras comunidades eclesiales de base. El modelo de la Iglesia Universal y que nos permite hoy nuestro plan pastoral arquidiocesano con espiritualidad de comunión y participación es un modelo de iglesia en salida. Es reproducir, validar con la experiencia de los años, la experiencia vivida en Santa Fe que nos guió, que nos legó el padre Héctor Gallego. Su desaparición lo que marca es querer silenciar la voz de un líder que tenía clara la visión y la misión por la cual fue enviado a Veragua. El otro elemento fundamental que la muerte de Héctor Gallego lo que viene a certificar que el proceso de liberación del pueblo de Santa Fe, de los campesinos y de otra área a través de la organización, de la escucha de la palabra y el discernimiento, que brota a la sabiduría de Dios para proponerse metas y proyectos nuevos que parecían incansables y realizables, eso valida la desaparición de Héctor Gallego, todo el proceso que se dio y que nos debe impulsar hoy a tanto sacerdotes, religiosos, laicos, a querer vivir esa experiencia de encuentro y de organización comunitaria y de encuentro con la palabra de Dios para que sea la lámpara y luz para que nosotros podamos ver el camino que tenemos que seguir. Hay muchas necesidades en nuestras comunidades parroquiales a nivel arquidiocesano y a nivel nacional, pero necesidades que se pueden solventar a través de una organización eclesial fuerte, una organización eclesial cercana, donde nos capacitemos a la luz de los documentos de la iglesia, a la luz del evangelio para poder tener la herramienta de liberación de nuestro pueblo y de superación de la analfabetismo, de la desnutrición, de la falta de alimentos, de ver con técnica cómo podemos mejorar el agua a través de las fuentes que tengamos naturales y cómo en esa colaboración con la naturaleza también sacar el provecho de mejorar el estilo de vida de nuestros feligreses, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Héctor Gallego es la tesis que el gobierno en ese entonces o lo que llevaban la rienda en Santa Fe lo veían como que era una antitesis, porque rompía con las estructuras de marginación, de exclusión, de aprovechamiento de la fuerza laboral de los campesinos de Veragua. Igual que en San Miguelito, ese proceso permite que nazca una organización política de base. A esto también le quisieron proponer que el gobierno asumiera ese trabajo para sacar rédito político, pero ese trabajo era un trabajo propio de la pastoral de conjunto, propio de la iglesia, de una experiencia de un Cristo que se encarna y que vive la realidad de su pueblo y de esa realidad hace surgir nuevos caminos de esperanza. Esta tarde es una oportunidad para seguir pidiendo a nuestras autoridades dónde está Héctor, cómo todavía a 51 años no se ha clarificado la desaparición de Héctor. Nosotros lo sabemos. Querían silenciar la voz, querían ponerle freno al proyecto de una iglesia que salía y que se hacía y se realizaba en las casas de los campesinos, en los ranchos, allá en los potreros, allá donde sembraban el café, donde se analizaba una realidad y se discernía en ella para ver cuál era el camino idóneo
para superar la realidad adversa de opresión y poder liberar al pueblo. Hoy, la iglesia en salida, iglesia sinodal, tiene que ir por ese mismo camino y no puede renunciar a las dádivas de los grupos políticos de la actualidad. Tenemos la obligación de acompañar al pueblo de Dios, pero del evangelio, de la formación y de la organización, pero permitiéndole al pueblo que asuma su dignidad de hijo de Dios y que tome sus propias decisiones guiada a la luz de la palabra de Dios. Esa es una oportunidad que nos da el testimonio de esto. Esa es una oportunidad que nos da la iglesia, que propone el Papa en salida. La iglesia sinodal, la iglesia que hace comunión. Y hacer comunión es ver tu realidad y compartir esa realidad y saber cuáles son tus necesidades para participar. Y esa participación tiene que ser una participación de brazos abiertos. No puede ser una participación con mi grupito, no, tiene que ser abierto a todos, brindándole la oportunidad a todos de romper las cadenas de la pobreza, de la mediocridad, la pobreza, la muerte espiritual que cargan mucho encima, pero luego abrirse a participar acogiendo, enseñando al que no sabe, transmitiendo la experiencia de una iglesia que es una iglesia que ha vivido ese evangelio, que lo ha encarnado, que lo ha sufrido y que ha dejado mártires en el camino. Esa iglesia es la que hoy requiere el mundo, una iglesia cercana, que sabe escuchar, que sabe comprender, que no juzga y que en esa participación activa con la comunidad surge la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión? Que nos amemos los unos a los otros, que nos desapeguemos a los prejuicios que tenemos y a los paradigmas y salgamos sin miedo a liberar al pueblo de Dios y permitir que ese pueblo también aporte en la realización del nuevo camino que la iglesia emprende a través de la asamblea eclesial, a través del llamado de la sinodalidad. Pero primero nos enseña lo que Héctor vivió, a escuchar. Y luego de escuchar nos permite desarrollar ideas desde un discernimiento a la luz de la palabra de Dios. Esta es mi visión, lo que le comparto hoy y que nos debe animar a nosotros, a los que tienen muchas canas, que conocieron a Héctor, a no claudicar y a asumir el llamado del Papa a vivir en sinodalidad, contando la historia vivida y los resultados de esa historia. Desaparecieron a Héctor, pero el legado de Héctor sigue creciendo a través del tiempo y del espacio. Hoy hay mucha gente que se congregaron en Santa Fe. Muchos desde acá, de lejos, orábamos por la aparición de Héctor y porque el legado no se apague. Pero lo más importante ahora es seguir adelante, llevando el evangelio y la liberación del pueblo. Y esa liberación no se puede hacer de las redes sociales. Esa liberación se tiene que hacer de la escucha del evangelio, del compartir personalmente. Estos instrumentos nos ayudan, pero no sustituyen la cercanía, poder ver y palpar la realidad del pueblo de Dios y de la experiencia vivida de la comunidad eclesial de base de Cristo Redentor y hoy en Mañanita, y viviendo la experiencia de Chilibre en el acompañamiento breve que tuve el año pasado y las incursiones allá, veo que todavía es válido y que hoy el camino correcto es la comunidad eclesial de base y la comunidad que aprende a discernir de la palabra de Dios y aprende a asumir retos para salir de la pobreza extrema y de plantearse nuevas formas del desarrollo humano y de cuidarse los unos a los otros. Este es mi pequeño aporte de mi reflexión humilde. No es un aporte grande, pero yo creo que es un aporte que nos anima a seguir teniendo la
presencia de Héctor entre nosotros y la actividad para animar a otros a querer vivir en una iglesia en salida, una iglesia que rompe paradigmas y una iglesia que asume la experiencia de un Cristo que camina rompiendo la atadura de la muerte y liberando a su pueblo. Gracias, hermanos y hermanas.